Dios les bendiga, pueden tomar asiento, querida familia en Cristo. Les amamos, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos todos aquellos que que están por primera vez con nosotros, que han llegado en las últimas semanas. Es un gusto que estén aquí. Nuestro propósito es ser una iglesia sana que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Y en Latinoamérica poder ser un impacto positivo para cristianos, para iglesias y para líderes que quieren seguir creciendo y agradar a Dios, poner nuestro granito de arena y poder ser de bendición. Bienvenida a toda nuestra audiencia en línea. Gracias a todos los que comparten el mensaje, ya sea los que estamos en casa como los que están en línea. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y el versículo está en las pantallas. Estamos avanzando expositivamente en el libro de la carta de Pablo a los tesalonicenses, una carta con mucha riqueza espiritual. Y esta carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica era una iglesia de nuevos cristianos. Tenían Pablo estuvo con ellos alrededor de 3 semanas, todos los días enseñándoles de la fe en Jesucristo, y habían pasado alrededor de 6 meses cuando les escribe esta carta. Pablo tuvo que huir en medio de la persecución, del rechazo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él transforma nuestra vida para bien. Los tesalonicenses salieron de adorar a los ídolos, a dioses que no eran dioses, y vinieron a conocer al Dios verdadero y la salvación que se encuentra en Jesús. Pablo escribe esta carta, les acaba de hablar de que no nos sorprendamos cuando hay sufrimientos, porque Pablo, cuando estaba con ellos, les dijo que íbamos a experimentar sufrimientos y rechazos. Es parte de la vida cristiana. Y vamos a leer el versículo 6 al 10 juntos, y está en pantalla, y dice así la palabra de Dios. Ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica. Timoteo era un joven que Pablo tomó bajo sus brazos para poder ser un mentor en su vida, para poder discipularlo y enseñarlo a servir. Y dice que Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Fíjate que a pesar de que había rechazo, que había sufrimiento, Pablo escuchó de que ellos continuaban en la fe, que tenían fe en el Señor, continuaban firmes y tenían amor en sus vidas hacia sus hermanos en Cristo, hacia la gente que no conocía de Dios. Le dio buenas noticias de la fe y el amor que tenían. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros a ustedes. Qué bonito, es una carta inspirada por el Espíritu Santo, por Dios en la vida de Pablo, escribiendo a una iglesia que Pablo amaba. Y vemos las relaciones genuinas, sinceras entre cristianos, entre Pablo y esta iglesia nueva en Cristo. El verso siguiente dice: por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, ¿qué había pasado Pablo? Había pasado dificultades y había pasado aflicciones. Las aflicciones son las cosas que afligen nuestra alma, nuestro corazón. Ser cristiano no significa, repito, ser exento de pasar dificultades y aflicciones. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener, ¿qué cosa? Aflicciones, pero que no debemos perder nuestra confianza en Él, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, dice que en medio de esa situación hemos recibido mucho consuelo al saber que siguen firmes en su fe. Esa es la maravilla de ser parte de la iglesia de Cristo. Cuando somos parte de una iglesia sana y tenemos la oportunidad de desarrollar relaciones entre nosotros, cuando uno pasa momentos difíciles, es muy importante tener a la iglesia en Cristo que está contigo en los momentos difíciles, que está orando por ti. Como dice la Escritura, llorar con los que lloran cuando pasan una calamidad, y celebrar o reír o festejar con los que celebran cuando nos va bien entre nosotros. Y Pablo, en medio de estas aflicciones, recibió mucho consuelo al saber que ellos seguían firmes en la fe a través de la vida de Timoteo. Y dice el versículo 8 y 9: al saber que ustedes están firmes, ¿en quién? En el Señor Jesús, en la fe en el Señor, nos reaviva. Dice Pablo, hablando de algunas personas que él había conocido, dice: todos buscan sus propios intereses y no los que son de Cristo. La verdad es que naturalmente velamos por nuestras necesidades, y eso nos lleva a que en ocasiones tendemos a ser egoístas. Solo pensamos en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que me hace falta. Pero qué bonito ver la vida de Pablo, porque era una vida no vivida para sí mismo. Pablo era un perseguidor de Cristo y de los cristianos.
En su mente, en la religión que él tenía, que creció con mucho celo en la religión de sus padres, él pensaba que Jesús había sido un falso Mesías, que por eso fue crucificado y por eso las autoridades de judías lo llevaron a ser crucificado. Por lo tanto, él perseguía a los cristianos tratando de apagar el fuego de lo que él pensaba que era una secta falsa. De repente, cuando él llevaba cartas en la ciudad de Siria, de Damasco, para apresar cristianos, se encuentra con una luz que los cega, no puede ver más, se cae al piso y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él empieza a tener una revelación de Jesús, la persona que él quería erradicar, la fe en Jesús que él quería erradicar, y empieza a tener gran confusión, se va a las Escrituras. Dios le revela a Jesús, empieza a ver las Escrituras y empieza a ver que todo lo que él como judío valoraba, el Mesías que vendría es Jesús, quien fue crucificado y había resucitado. Y Pablo desde entonces su vida cambió. La Biblia no nos dice si él tenía esposa o si nunca se casó. Quizás su esposa lo dejó cuando vino a Jesús. Pero lo cierto es de que él vio la misión de su vida, compartirle a otros a Jesús que había vencido la muerte y la salvación que él trae para nuestras vidas. Porque la fe que él perseguía antes se convirtió en la fe que él defendía con todo su corazón y que estaba dispuesto a dar su vida por esa fe. A Pablo no ganaba muchas cosas. Pablo dejó las cosas que para él eran ganancia. Él era una persona de renombre en el judaísmo porque su maestro fue un rabino, un maestro judío muy popular que se llamaba Gamaliel. Él nació en una ciudad extranjera en Grecia que se llamaba Tarso, que era la segunda ciudad más importante de la filosofía en el mundo grecorromano. Pablo era un hombre que sabía pensar bien, era un hombre inteligente, era un hombre que tenía ciudadanía romana, que en aquel entonces se veía como algo muy, muy bueno. Pablo pudo tener prestigio, pudo tener dinero, pudo tener el éxito que muchos anhelan tener, pero Pablo decía en la carta a los Filipenses: las cosas que para mí eran ganancia, que yo valoraba, que atesoraba, salir adelante, triunfar, que me reconocieran, las aptitudes intelectuales que él tenía de estudiar las Escrituras, dice, todo lo que para mí era algo que yo valoraba, las he tenido cuando veo a Jesús, Dios hecho hombre por amor a nosotros, siendo el Rey del universo que creó todo lo que existe y que dio su vida por nosotros y que venció la muerte y resucitó y que cumplió lo que estaba escrito cientos de años antes de su nacimiento. Cuando veo el amor que él tuvo por mí y yo veo todo esto que yo valoraba, el prestigio, el reconocimiento, la educación, las oportunidades financieras de dinero, el renombre, que me conocieran, y volteo a ver a Jesús, lo comparo y digo, esto es basura comparado a Jesús. Y Pablo dijo que lo tuvo por basura por ganar a Cristo. Y Pablo estaba él escribiendo, viviendo su vida para predicar a Cristo. No lo hacía por ganar dinero, no lo hacía por ganar prestigio, lo hacía porque él estaba convencido de quién era Jesús. Cuando Cristo viene a nuestra vida, muchas veces a muchos cristianos les falta fe o convicción y hacemos muy poquito por Dios. Pensamos que es un gran sacrificio venir el domingo a la iglesia y yo sé que para muchos de ustedes ponen a Dios en primer lugar, pudiendo quizá trabajar otras cosas, y eso se aplaude, se valora, pero a veces pensamos que eso es, wow, cómo estoy siendo recíproco con Dios. Pero Pablo entregó su vida entera por Cristo. Y algo parecido me pasó a mí, porque yo estaba en el ambiente artístico, tenía mi carrera, claro que no me comparo en lo absoluto con Pablo, pero ese proceso, eso lo experimentan todos los que Dios nos ha llamado al ministerio. Cuando Dios nos llama, decimos, ok, el mundo me ofrece esto, puedo lograr estas cosas, pero no se compara con estar en el centro de la voluntad del Dios que nos ama, que nos hizo, y del Dios que ama al mundo y quiere que el mundo sea salvo. Y Pablo vivía para ellos, vivía para la iglesia de Tesalónica, para las iglesias que estaba plantando, y dice, el saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva, porque a veces el llamado a Dios puede ser un llamado solitario, donde velo en tu propia vida. O sea, la mayoría de la gente va corriendo para allá hacia el mundo y tú y yo vamos en sentido contrario al mundo, haciendo algo diferente a lo que el mundo aplaude, a lo que el mundo acepta. Acuérdate, no todo lo que es popular es correcto y lo que es correcto no siempre es popular, esa es la realidad.
Y Pablo decía, nos ha reavivado saber, porque estaba él verdaderamente preocupado por ellos. Dice, ¿cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo, la mucha alegría que a causa de ustedes tenemos delante de Dios? Para Pablo, su alegría no era comprar una camioneta nueva, que te puede dar alegría, no tiene nada de malo prosperar. Para Pablo, su alegría no era al fin comprar su casa. Para Pablo, su alegría no era tener ciudadanía romana, ya la tenía. Para Pablo, su alegría era saber que él había sido un instrumento en las manos de Dios para que mucha gente pasara de estar condenados a una eternidad sin Dios, muertos espirituales, ahora a tener vida en Cristo. Dice que eso le causaba tener gozo delante de Dios, que él había vivido para servir al Señor. Y ahí viene nuestro versículo en el cual vamos a expander en la idea de este versículo, que es el versículo 10. Dice, día y noche suplicamos a Dios. O sea, Pablo oraba, intercedía por ellos. Esa es la diferencia con el amor de Dios, porque cuando uno no conoce a Dios, uno tiende a ser muy egoísta. Y el mundo es sálvese quien pueda, avanza a costa de los demás. El que no tranza no avanza, dicen en México. Por eso hay tanta tranza y por eso estamos en el hoyo como país y otros países de Latinoamérica. Y Pablo no, Pablo vivía para el bienestar de otros, orando delante de Dios por las vidas de los tesalonicenses. Y dice que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falta en su fe. Fíjate que en los versículos anteriores Pablo le da gracias a Dios porque ellos continuaban firmes en la fe, porque continuaban firmes en el Señor y por el amor que había entre ellos. ¿Tenían firmeza en Cristo? Sí. ¿Tenían firmeza en el amor? Sí. ¿En el Señor? Sí. Pero Pablo quería ir a verlos para seguir siendo alguien que les guiaba con las escrituras, que les enseñaba el discipulado de seguir a Jesucristo y les enseñaba más de la vida cristiana, porque había cosas todavía que necesitaban ser completadas en la fe de ellos. ¿Cuántos de ustedes se ven en el espejo todos los días? Mira qué lindos, ninguno es vanidoso. No, algunos se quedan viendo ahí hasta 3, 4, 5 minutos, ¿no? ¿Por qué nos vemos en el espejo? Porque no queremos vernos mal delante de otros, nos vemos en el espejo. ¿Y qué pasa cuando te ves un pelo parado? Te lo peinas, ¿no? ¿Qué pasa si te ves los dientes sucios? Te los lavas. ¿Qué pasa si ves que tienes una mancha en la cara? Te la limpias, ¿no? Cuando tú te ves en el espejo, te ves las imperfecciones, ¿sí o no? Y si nos viéramos en el espejo de Dios, como Dios nos ve en el espejo, la Biblia dice, la Escritura dice que esto es un espejo, ¿sabías? Porque la leemos y nos vemos y revela la condición de nuestro corazón muchas veces. Híjole, estoy fallando un chorro en esta área, ¿no? Es como un espejo que nos revela quiénes somos. Y si estamos despeinados espiritualmente, ¿qué hay que hacer? Pues peínate. Si tienes los dientes sucios o el corazón sucio, ¿qué hay que hacer? Deja que Cristo te lo lave el corazón. Tienes que ajustar cosas conforme te ves en el espejo de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos que hay cosas en nuestra vida que aún necesitan ser completadas en nuestra fe? Todos. ¿Cuántos de ustedes la regaron esta semana? Casi nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes de repente hubo algo que me enojé con mi esposa, me enojé con mis hijos, les grité, me enojé en el tráfico, hice algo indebido, pasó un pensamiento que no debía en mi corazón? Y sabemos, nos vemos al estándar de Dios y sabemos que fallamos. Entonces, ¿qué le falta a tu fe? O sea, analízate a ti mismo y pregúntate, ¿qué le falta a tu fe? Y ese es el pensamiento más importante de este mensaje que Dios tiene para tu vida hoy, basado en 1 Tesalonicenses 3:10. Completa. Yo quiero animarte, hermano en Cristo, hermana en Cristo, y si tú no conoces a Jesús, nadie espera que tú vivas como un hijo de Dios a la perfección, porque ni siquiera conoces o tienes una relación con Dios. Pero la Biblia dice que necesitas arrepentirte de tus pecados, confiar en Dios, pedirle perdón y comenzar una relación con Él. La buena noticia es que Jesús ya pagó por tus pecados y te ama y te espera. Pero para los que somos cristianos, el mensaje más importante de hoy es: completa lo que falta en tu fe. Mira, las cosas buenas y sanas requieren crecimiento, ajustes y mantenimiento continuo. ¿Cuántos de ustedes se lavaron los dientes una vez y no se los han vuelto a lavar en 3 años?
¿Cuántos de ustedes lavaron su auto y ya no necesitan volver a lavarlo nunca jamás? ¿Cuántos de ustedes cambiaron el aceite de su carro que estaba sucio y cochino y le pusieron un aceite nuevo a su carro? A lo mejor le pusieron un aditivo para limpiar un poquito ahí el tanque del aceite y que esté más limpio su aceite. Y se lo hicieron hace 4 años y ya no han vuelto a cambiar el aceite. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Todas las cosas para mantenerse buenas y sanas requieren continuo mantenimiento. Todas las cosas para mantenerse buenas y sanas requieren, ¿qué cosa? Continuo mantenimiento. Y vamos, por ejemplo, al carro y ahí tiene que hacer cambio de aceite, afinación, cambio de bujías, cambio de cables, cambio del filtro del aceite. Luego las llantas, alineación y balanceo. Después de cierto tiempo que ya están muy bajas las llantas, hay que cambiarlas y gastar dinero. Hay que constantemente revisar los frenos, reparaciones periódicas. De repente te falla una pieza del carro y luego te falla otra. Y reparas una y luego resulta que es la transmisión, que es carísima aquí, ¿no? Y hay una cosa tras otra. Todas las cosas para mantenerse buenas y sanas requieren continuo mantenimiento. Tu corazón también, ¿sabías? Tu mente también. Tu vida espiritual también requiere continuo mantenimiento. Por eso es que cada domingo venimos a la iglesia. Por eso es que tenemos en las iglesias células o grupos de vida, porque la vida cristiana no solo es escuchar un mensaje a la distancia, sino vivirla codo a codo con otros creyentes que oran por ti, que oras por ellos, que vives y sirves a Dios y usas tus dones junto a otros cristianos. Por eso tenemos ministerios en la iglesia, por eso tenemos grupos de vida en la iglesia. La salud física requiere continuo mantenimiento. Hay que monitorear la presión arterial. Todo es alimentos, porque comemos muchas harinas, cafeína, cosas que nos alteran la presión, sodas, refrescos, y tenemos la presión alta. Cambias tu alimentación y de repente te das cuenta que como bebé tu presión alta. ¿Por qué? Porque todo es lo que comemos. La glucosa, los triglicéridos, el colesterol. Luego hay que checar de repente cada cierto tiempo, ver que todo está bien con tu corazón. A veces hay problemas con los riñones y uno tiene que cuidar su organismo, cuidar su cuerpo. Tener una buena salud requiere continua monitoreo y continuo mantenimiento y hacer ajustes. Ahí estoy comiendo mucho, necesito ya subir 3 libras, necesito volver a bajarlas, ya subí 10 o ya bajé. Es continuo medición y mantenimiento para tener buena salud. Por ejemplo, cuando voy a hacer un servicio a mi auto, generalmente hay una inspección aquí en Estados Unidos donde te checan los frenos, el líquido del volante, te checan el aceite, lo cambias, checan el líquido de frenos. Algunos dicen tenemos 18 o 22 puntos de revisión, las llantas, ¿no? Y sales de aquel lugar y dices, ok, ya revisaron todo el carro, ¿no? Si tuviéramos que revisarnos para pasar un chequeo delante de Dios espiritualmente de lo que falta a nuestra fe, ¿qué cosas crees que vendrían ahí? ¿Qué nos checaría Dios en cuanto a la vida espiritual? La oración, la comunión con Dios, excelente. ¿Qué más? ¿Qué? Los hábitos de nuestra vida, si son hábitos pecaminosos o son hábitos sanos. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? La lectura de la Biblia, si estamos alimentándonos de la palabra de Dios para que por ella crezcamos. Muy bien, ¿algo más? La fidelidad a Dios, la integridad, quiénes somos cuando nadie nos ve en nuestro corazón, cómo tratamos a los demás. El amor al prójimo, exactamente. ¿Alguien piensa en algo más? La obediencia a Dios, porque digo, yo no le hago mal a nadie, no, pero tampoco obedeces a Dios en tu vida. Sí, exactamente, todo eso que mencionaron, excelente. Bueno, hay un pasaje que es uno de mis favoritos en la Escritura, porque nos habla, sobre todo aplicado al discipulado de la vida cristiana, porque mira lo que nos exhorta Dios a través del apóstol Pedro, el Espíritu Santo usando a Pedro. Dice, por esta razón también, dice 2 de Pedro 1:5-8, obrando con toda diligencia, actuando, requiere intencionalidad de actuar. Cuando actúas con diligencia es que eres cuidadoso, que eres intencional, que buscas que se ejecute una acción en tu vida. Obrando con toda diligencia, añadan a su fe, ¿qué? Virtud, y a la virtud, conocimiento. Mira, hay gente que puede decir, no, pastor, yo ya tengo fe,
yo creo en Dios. Hay gente que viene y dice, yo creo mucho en Diosito. Hasta los narcotraficantes creen en Diosito. Y se encomiendan a los santos y hasta la Santa Muerte, que eso no es santa, ni la muerte no es demoníaco, ¿no? Porque la muerte es la cesación de la vida y fue derrotada por Cristo en la cruz y es el enemigo de los seres humanos. Y cuando seamos resucitados con Cristo podremos decir, como dice 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Consumida es la muerte en la victoria de Jesús. Entonces hay gente que cree que es religiosa y dice, ay sí, Diosito, Diosito, pero y algunos en la iglesia podemos caer en eso, decir yo tengo fe, pero dice Santiago, podrá esa fe salvarte. Tiene unas palabras muy fuertes, ¿no? Porque la fe sin obras es muerta, es inexistente. Entonces dice que no nada más te quedes con tu fe, ya conocí a Jesús y ya, sino que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia o paciencia, es la misma palabra en griego, y a la perseverancia o paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Fraternal es el afecto entre hermanos en Cristo, sanas relaciones con tus hermanos en Cristo, y al afecto fraternal amor. Aquí afecto fraternal es la palabra, es parte del amor, es la palabra Filadelfios, amor entre hermanos, de donde ahí viene la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis, significa una iglesia, el nombre significaba amor entre hermanos en griego, pero agape es la palabra amor, que es otro tipo, es un amor fiel. Entonces afecto, amor entre hermanos y el amor fiel a Dios y a la gente. Ahora, cuando analizamos esto, dice, primero que nada tenemos que añadirlo con toda diligencia. ¿El aceite de tu carro se cambia solo? La presión de tu sanguínea, cuando tienes presión alta, ¿se mide sola? Así solito te llega del cielo y te dice, tu presión está en 120/80. No, ¿verdad? Tú tienes que ir, meter la mano en la máquina, conseguirte una máquina y medirte en cuánto está tu presión. No se toma sola la presión, ¿verdad? ¿Los chequeos médicos se hacen solos? Tienes que intencionalmente querer ir al médico. Y lo mismo pasa con los autos, lo mismo pasa con la vida, porque todo lo que quieras que se mantenga bueno y sano necesita continuo mantenimiento continuo. Entonces dice, con toda diligencia, intencionalidad, añadan a su fe virtud. Bueno, ¿qué es esta cosa virtud? La palabra virtud en griego es la palabra arete, ¿sabías? Ahí viene la palabra los aretes. Ay, qué virtuoso, no sé por qué, pero arete es la palabra griega y significa excelencia de carácter moral. ¿Qué significa? Que tú eres una persona íntegra en tu forma de vivir, que tu forma de vivir es honesta, que no andas transando a las personas, que no andas chismeando cosas que no son ciertas y comunicando tus percepciones que no te constan como si fueran verdad y quemando la reputación de otra persona que puede ser inocente. La virtud significa que eres una persona amable, que sabes decir gracias cuando alguien hace algo por ti, que sabes decir por favor, que sabes pedir perdón cuando la riegas y le fallas a alguien o le quedas mal, que si pides prestado, para empezar no pides prestado y te evitas pedir prestado, pero si estás en un hoyo y tienes una situación médica que es urgente, si llegas a pedir prestado, pagas, y si no pagas, te disculpas porque no perdiste el trabajo, te disculpas y en cuanto tienes dinero comienzas a pagar. Todo eso se llama virtud. La virtud es que sepas respetar a tu novia y no la toques sexualmente. Eso es excelencia de carácter moral, porque no va a haber un embarazo, traer un niño a este mundo con una persona que ni siquiera sabes si vas a compartir el resto de tu vida con esa persona y luego que sufra un pequeñito, una pequeñita inocente, porque los papás tenían ganas de estar el uno con el otro, pero ni siquiera sabían si iban a ser papás y matrimonio para toda la vida. Virtud es excelencia de carácter moral. La moralidad tiene que ver con tus decisiones de vida que son íntegras, que son plenas, que son conforme al diseño de Dios. ¿Están conmigo? ¿Qué tenemos que hacer si tenemos fe? Ya, pues tengo fe, pero pues Dios sabe y vivo mi vida a mi manera y pecando y... No, tenemos que buscar la excelencia en el carácter moral. Ahora, gracias a Dios, que Dios es un Dios misericordioso y bueno,
Porque creo que todos tenemos algo que reprobar en esta característica y todos hemos fallado y en ocasiones fallamos. Y lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos perdone, luchar la buena batalla de la vida cristiana y agradar a Dios. No basta solo con tener fe, tener virtud. Dios quiere que no te quedes un ignorante, que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchísima ignorancia y analfabetismo bíblico en la iglesia de nuestros tiempos, mucha. Estamos en el hoyo. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué Moisés no metió abejas en el arca? Pues porque no fue Moisés, fue Noé. Y a veces así estamos que no sabemos, estamos en el hoyo en cuanto a conocimiento bíblico. Teniendo la palabra de Dios, no memorizamos las escrituras. Tuvimos hace poquito un pastor invitado que compartió que muchos en Estados Unidos se consideran cristianos, pero no creen que la Biblia es confiable, no creen que Jesús es Dios, no creen que Él es el único, o creen que Jesús es Dios, pero creen que es uno de muchos caminos para llegar al cielo y que todas las religiones son igualmente válidas. ¿Qué significa? Que no conocen las escrituras, lo que Dios revela. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, necesitamos crecer en conocimiento de Dios, de su voluntad y de su palabra. ¿Cómo andas del 1 al 10 allí? Yo creo que muchos de ustedes dirían, pastor, yo creo que un 3. Otros por ahí su 8, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿cómo puedes avanzar de un 3 a un 4 en este año? Porque estoy seguro que puedes hacer algo. Dice la Biblia que pongamos diligencia. Y el conocimiento de Dios no solo es conocimiento teórico de lo que la Biblia dice, sino también conocimiento de conocer el corazón de Dios, de cuánto Él te ama, cuán paciente Él es contigo, de cómo Él sabe mejor que tú y cuando tú lo obedeces, Él bendice tu vida. Cuando tú clamas con un corazón sincero, Él escucha y Él responde. Y es conocer a Dios a través también de la experiencia de la obediencia a Dios, de la vida cristiana. Y luego no basta solo con crecer una vez que tienes tu fe y creces en excelencia de carácter moral y creces en conocimiento, también hay crecer en el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Que esta mano tiene ganas de darle un puñetazo, una cachetada, un golpe a alguien que te colmó la vida. Pero esta otra agarra la mano y dice, espérate. Eso es el dominio propio. Que tú te dominas a ti mismo. Que tu mente y tus hormonas tienen ganas de pecar sexualmente porque tienes necesidades sexuales. Pero el dominio propio es que traes sujeto tus pensamientos a Dios, pides su ayuda y buscas vivir dentro de su voluntad. Eso es el dominio propio. A todos nos pasa que hemos explotado, que hemos perdido de alguna manera el dominio en algún momento dado. Y Dios quiere que crezcamos en dominio propio. Dijo Jesús, el que quiera seguirme, ¿qué dice? Niéguese a quién. Niega. Algunos en el matrimonio lo toman, niégala a ella misma, ¿verdad? O niégalo a él mismo. No, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y sígame, dice Jesús. Dominio propio. Al dominio propio dice que tenemos que añadir paciencia. Ahí es donde a muchos nos dan en la torre, ¿no? Porque la paciencia, a veces no somos pacientes, explotamos en la casa, con los niños, en tu trabajo, con gente difícil. Pero también la paciencia no solo se refiere a aguantarte el carácter, sino se refiere a perseverar aún en las dificultades. Se pone difícil la cosa, tú sigues fiel a Dios, porque reconoces que Él te dio la vida, que todo lo que tienes es por su gracia y que todo lo que tú quieras hacer por tu lado sin Dios está destinado la mayoría de las veces al fracaso. Te esperas en Dios, eres paciente y aguantas los sufrimientos y perseveras en su camino. Paciencia. Porque a veces es fácil hacerlo por un mes. Un mes leo la Biblia, un mes tengo dominio propio, un mes soy un ángel en febrero, pero soy un demonio en marzo, ¿no? A veces podemos, y es perseverancia, es continuar en la fe con paciencia, con nuestras imperfecciones, pidiéndole perdón al Señor. Siempre, acuérdense, no hay un cambio de aceite que se hace una vez y para siempre. Tienes que dar mantenimiento continuo. Las cosas para que se mantengan sanas y en buen estado necesitan mantenimiento, ¿qué? Continuo. Y así es la vida cristiana.
A la paciencia, piedad. La palabra piedad es una palabra que algunas Biblias traducen devoción a Dios, otras Biblias traducen sumisión a Dios, o sea, hacer su voluntad. Tiene que ver con una fe activa. Cuando la Biblia habla de la piedad, Pablo le dice a Timoteo que no se afane por hacerse rico, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. Dice, por lo tanto tenemos sustento y abrigo, estemos contentos. Dice, porque gran ganancia, dice Pablo, es la piedad. La piedad, nosotros pensamos de darle una moneda al pobre, ¿no? Por una piedad, por favor, o ten piedad de mí, no me pegues, ¿no? La piedad, ten compasión, ten misericordia. No, la piedad tiene que ver con una fe activa. La piedad es nuestra fe. Y dice Pablo, gran ganancia es nuestra fe en el Señor, nuestra confianza, nuestro amor, nuestro respeto hacia Dios, nuestra devoción y adoración a Él. Es una gran ganancia en nuestras vidas. Dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y dice que tiene promesa en esta vida tiene promesas la piedad y en la futura la vida eterna. Entonces tenemos que añadir una vida de devoción a Dios, de entrega a Dios, así como Pablo la tenía, que vivía para el reino de Dios. Y dice que a la piedad tenemos que añadir afecto fraternal. ¿Cómo andamos en el afecto fraternal? Algunos están en la iglesia pero odian a sus hermanos. Hay algunos que están en la iglesia pero tratan sin amabilidad o de forma grosera o de forma despectiva, de falta de amor o de humildad a otras personas. Dios quiere que crezcas en el afecto fraternal, que ames verdaderamente a tus hermanos cuando pasan momentos difíciles, que estés por ellos. Porque generalmente pensamos, ¿qué hicieron por mí? Y a mí nadie me visitó, y a mí no me escucharon, y a mí nadie me ha preguntado, y conmigo nadie se ha acercado, y a mí no me han saludado. De veras, una niñería, porque a veces te acercas con ellos y le dices, ¿y tú a quién te has acercado? ¿Y tú a quién has visitado? ¿Y tú a quién le has preguntado cómo está? No, pues a nadie. Entonces deja de decir, ¿y a mí? ¿Por qué no? Porque estás criticando lo mismo que tú has hecho. Eso se llama hipocresía. Afecto fraternal. Y el afecto fraternal deja al último lo más difícil, ¿no? El amor. Amar a los demás. ¿Qué es el amor? Buscar el bienestar de la gente de nuestro alrededor. Cada vez que tú buscas el bienestar de alguien a tu alrededor, estás mostrando amor. Porque eso es lo que Dios hizo por nosotros. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros, aunque no lo merecíamos. Entonces, ¿qué les parece si el próximo chequeo de corazón, así como cuando van a hacer su cambio de aceite y su afinación o su chequeo médico, agarras esa lista y dices, a ver, ¿cómo ando en la virtud, en la excelencia moral? ¿Cómo ando en el conocimiento de la palabra y entendimiento de quién es Dios y su voluntad para mi vida? ¿Cómo ando en el dominio propio? ¿Cómo ando en la paciencia? ¿Cómo ando en mi entrega y devoción a Dios? ¿Cómo ando en mi amor hacia los hermanos? ¿Cómo ando en el amor? Y mira lo que dice, porque si estas cualidades están en ustedes y abundan, o sea, algunos ni las tienen, ¿no? Pero Pedro y el Espíritu Santo nos está llevando el estándar más alto. Nos dice que estén estas cualidades en ¿quiénes? En el pastor. También deben estar en mi vida. ¿Pero en quién? En nosotros. Y estas cualidades están en ustedes, en nosotros. Dice, y abundan, algunos ni las tienen. Y Pedro nos dice que deben abundar en nosotros la excelencia moral, el conocimiento, el amor. Dice, los harán crecer y evitarán que seas inútil e improductivo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vemos? Si nos vemos en el espejo de Dios, ¿cómo nos vemos? Lleno de frutos, luchando por traer frutos para Dios. ¿Cómo es tu vida en Cristo? ¿Es una vida productiva? ¿Estás produciendo en tu vida amor? ¿Estás produciendo en tu vida fe en otras personas? ¿Estás produciendo en tu vida ser un instrumento de traer cosas buenas de Dios en la vida de otros, llevándoles la salvación? ¿O tu vida es una vida inútil e improductiva espiritualmente hablando, que son las cosas que van a permanecer? ¿Te fijas? Por eso Pablo dice, yo quiero ir a visitarlos para completar lo que falta en su fe. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas en nuestra fe que faltan. Siempre hay áreas que tenemos que pulir. ¿Amén? Sí, siempre hay áreas que tenemos que pulir.
Mira, en Iglesia Vida les quiero compartir que tenemos unos pasos de crecimiento en Iglesia Vida. ¿Para cuántos de ustedes es la primera vez que ven este círculo? Si es la primera vez, sin pena, levanta la mano. Ok, muchas gracias. Tenemos algunos que no conocen este círculo. Este círculo es la forma en que nuestra iglesia puede ayudarte en tu vida para crecer y en la vida de aquellos que se han conectado por un tiempo con Iglesia Vida a la distancia. Nuestro deseo es ser una iglesia que hace un impacto positivo en líderes e iglesias en Latinoamérica. Y vemos aquí que el primer paso arriba, vemos una mano, ¿verdad? 2 manos estrechadas. Ahí está, una mano estrechada. Es nuestro deseo que si tú estás aquí por primera, segunda vez, te sientas bien recibida, bien recibido. Y mira, ¿qué nos cuesta? A veces nos vamos y cada uno sale corriendo para comer sus tacos o hamburguesa, tienen hambre ya. Y a veces nada nos cuesta. Hola, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿De dónde son? ¿Cuánto tiempo tienen viniendo aquí? Conéctate con otros. En nuestra iglesia queremos que te sientas bienvenido. Y este es el lugar donde muchos llegan por primera vez y el mostrarles amor, interés, el amor es interés en sus vidas, hace la diferencia. Seamos la iglesia. Imagínate qué pasaría si cada uno de nosotros le dice: Dios, yo quiero una persona que pase de muerte a vida, que te conozca como su Salvador, que su vida cambie para bien y sea transformada por ti. En este año que viene, a partir de hoy, yo voy a traer a alguien. Ya no cabríamos aquí, tendríamos que rentar otro lugar o abrir otro campus en el sur o en el norte. Que cada año hiciéramos eso, seríamos una iglesia fructífera que trae frutos para Dios. Tú puedes ser esa persona, ¿no? Porque a veces pensamos, no, pues hay que los demás traigan. Yo vengo, yo a nadie le hablo, no me da pena. No, pues yo aquí nada más disfruto la iglesia, ¿no? Pero Dios no te llama solo a venir a la iglesia, sino a que seas la iglesia. A que entiendas cuál es tu identidad en Cristo como un hijo, hija de Dios, que somos llamados para compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para eso tienes que dejar la luz de Jesús brillar en ti. Entonces, queremos que la gente llegue y se sienta recibida con amor. Y tú eres parte, no el ministerio de bienvenida, tú eres parte de que la gente se sienta recibida con amor. Segundo paso, si hay alguien que llega a nuestra iglesia, que aún no es la iglesia y quizás es tu caso hoy, que quizá tienes religión, tus papás te dieron la religión, has escuchado, tienes sospechas contra las iglesias y con justa razón porque escuchas de falsos líderes, de sacerdotes pederastas que han abusado de niños, de pastores sinvergüenzas que roban dinero o que han hecho, o líderes de jóvenes que han hecho algo indebido, que hay adulterio. Y la gente dice, yo ya no creo nada de las iglesias. No, pues con justa razón tenemos que tener cuidado del hombre, porque el hombre falla. Y vemos que estaba Judas entre los 12, ¿verdad? Pero eso no significa que vivimos desconfiando de todos, somos cautelosos, vemos que haya sana doctrina, que haya sanas prácticas ministeriales, que nos reciban con amor, que haya integridad, y si vemos algo raro, lo hablamos o salimos corriendo de ahí si es una iglesia falsa. Pero si es una iglesia que de pura gente imperfecta, que está buscando agradar a Dios con sinceridad, entonces tú lo que haces es que te afianzas en Cristo y recibes el mensaje de salvación y dices, yo quiero comenzar dando el primer paso en la cruz, el primer paso viniendo a la cruz de Jesús y decirle, Señor, tú moriste en la cruz por mis pecados, recibo tu salvación, me arrepiento de mi pecado, de mi maldad y decido de ahora en adelante poner mis ojos en ti y seguirte, Señor. Si tú quieres dar ese paso hoy o en línea, alguien que nos está viendo, alguno de sus familiares que ustedes comparten los mensajes semana a semana, si alguien quiere recibir a Cristo, tú le puedes invitar a seguir a Cristo. Dinos, podemos ayudarte o iniciar un estudio bíblico por Zoom o en tu casa para que tus amigos, familiares conozcan al Señor. Si alguien nos está viendo en Colombia o en Argentina o en México y quiere iniciar un grupo de vida, de Iglesia Vida, que no tienen iglesia, pueden iniciar un grupo de vida allá en cualquier país que nos estén viendo. Queremos que la gente conozca a Jesús. Ahora, después de dar el paso de conocer a Cristo o habiendo llegado a la iglesia, de otra iglesia, porque hay gente que viene lastimada, hay gente que viene de años de no crecer en otro lugar y siente que Dios le está guiando a pertenecer a una iglesia sana y encuentra nuestra iglesia y dice, quiero ser parte, me gusta la visión, me gusta el ambiente, las predicaciones
crecen mi vida, edifican mi vida, yo quiero ser parte de la misión. Y entonces, aunque tengas 30 años, aunque hayas predicado aquí arriba, aunque hayas sido maestro, aunque hayas sido líder de algún ministerio o cantante o líder de alabanza, es necesario que pases por los estudios bíblicos de integración para que te integres a Iglesia Vida. Lo que queremos en los estudios bíblicos de integración es que entiendas qué es la salvación, cómo seguir una relación con Dios, cómo orar, cómo leer la Biblia, qué significa ser parte de la iglesia local. Este jueves mi esposa está dando los estudios de integración a las 7 de la tarde, hora Pacífico, hora de Seattle, por medio de Zoom. Si tú vas a tuiglesiavida.com, en el website dice conéctate, estudios bíblicos de integración, le haces clic y ahí viene para registrarte y viene automáticamente un link de Zoom, le haces clic y primero bajas la aplicación en tu celular o en tu computadora o tableta, le haces clic y se abre y ya estás en la reunión y solamente son 10 a 12 reuniones muy prácticas, súper lindas a las 7 de la tarde. ¿Alguno de ustedes está planeando ser parte? Les animo, gloria a Dios. Ok, es necesario que formen parte de los estudios de integración. Y luego tenemos los bautismos. Si tú no te has bautizado, jóvenes de nuestra iglesia, en nuestra iglesia generalmente no bautizamos niños de 8, 9 y 10 años, porque creemos que es importante que el niño tenga una conciencia de qué significa seguir a Jesús. Y ha sido mi experiencia que gente que fue bautizada de niños se apartan de Dios o su fe es probada y ya los 14, 15, 16, 18 y 20 dicen, no, es que yo antes, mis papás me crecieron en la iglesia, pero yo no sabía qué era decidir seguir a Jesús en contra de lo que el mundo me ofrece. Ahora sí quiero dar testimonio público de mi fe en Jesús. Bueno, después de que la gente recibe formación de qué creemos como iglesia, cuáles son nuestros valores, qué es la vida cristiana, queremos que sean parte de qué creen. De un grupo de vida, que con otros creyentes abramos la Biblia y esos son nuestros grupos de vida. Abrimos un pasaje, ya sea basado en el mensaje, hemos hecho series de la Biblia y preguntamos qué dice este texto, cómo se aplica, cómo nos habla Dios a través de esto. Esta semana los grupos de vida, tenemos grupos de vida nuevamente, así que si no te has conectado, todos los que se van a graduar de los estudios de integración les animamos a que se inscriban en un grupo de vida porque ya comienzan esta semana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la iglesia perseveraba en el templo y en las casas. Ahí es donde uno puede levantar la mano y decir, oren por mí. Es raro que aquí, si diéramos ese espacio aquí no pararíamos, ¿no? Oren por mí, hermano. Hermano, ¿qué significa la palabra diligencia que usted dijo en el pasaje? Hermano, ¿por qué esta versión de mi Biblia usa otra palabra? Hermano, ¿y qué pasa si mi familia no cree y me critica? Eso no podemos hacerlo en una predicación, pero en los grupos de vida sí podemos y hacemos ese tipo de cosas, ¿sí? Es necesario vivir la vida cristiana junto a otros cristianos. Y si tú eres un cristiano que solo has venido, que has menguado, quizá ya tienes años que te desconectaste de un grupo de vida, yo te animo en el amor de Cristo que te conectes porque te va a ayudar a crecer en tu fe. Una vez que la gente está en un grupo de vida y desde antes queremos que parte del crecimiento de la vida cristiana, ¿qué significa eso? ¿No que te agujereen la mano en forma de corazón? ¿Qué significa eso? Significa aprender a dar por amor. Ay, ya van a empezar con eso de dar. ¿Dar qué? La vida cristiana es dar. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Y usted lo hace, pastor? Sí, yo lo hago. Mi vida entera, dejé mi carrera y dejé todo por amor al Señor, no por ningún interés. ¿Y usted da dinero también a la iglesia, pastor? Claro que sí, porque Dios es fiel y somos llamados a dar según hayamos prosperado. ¿Y usted da su tiempo? Claro que sí, todo el tiempo ando respondiendo mensajes, conectándome con personas que tienen problemas matrimoniales, gente hasta de otros países. Todo el tiempo mi vida es dar y dar y dar y dar. ¿Por qué? Porque a eso me llamó Dios. Pero no solamente es llamado de los pastores, es llamado de la iglesia. Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Dar financieramente es parte de la vida cristiana. Como pastor y supervisor de la obra de Dios, siempre el dinero hace falta en la obra de Dios. Siempre estamos pensando si pudiéramos tener
comprar una cámara más que hace falta para tener una tercera toma que esté un poquito más cerca y que la gente no se aburra tanto con tomas a lo lejos, sino que hay una cámara aquí más cerca. Eso hace más dinamismo en las transmisiones, que es la manera que llevamos la palabra de Dios. Y las cámaras y los lentes son carísimos. Estamos pensando, ¿qué si abrimos campus en otro lugar? ¿Qué si hay un proceso de iniciativa de alcanzar en inglés a la segunda generación para Cristo? No tenemos músicos. Quizá hay que contratar a un baterista y darle para su gasolina y su tiempo. Quizá va a haber que contratar un bajista, un guitarrista y un pianista, porque estaríamos comenzando de cero. Qué hermoso comenzar una iglesia en inglés para la siguiente generación y que hay un grupo completo de alabanza. Siempre hay gastos en el ministerio, siempre. Y si contratáramos una persona que nos ayudara para ser más fiel en un equipo de visitación o un encargado de llevar a la iglesia más. O mira, hay un hermano que quiere plantar una iglesia en España, si pudiéramos mandarle dinero y apoyarlo y que empezara a levantar grupos de discipulado en España, pero no hay dinero para sostenerlo. Siempre la obra de Dios necesita dinero. Y ese es el plan de Dios y eso es algo bíblico. Dice Pablo, cada uno el primer día de la semana, el domingo, según haya prosperado, aparte algo, y eso es para la obra de Dios. Entonces todo cristiano, si Dios tiene tu corazón pero no tiene nuestro dinero, y me incluyo porque yo lo hago, Dios no tiene tu corazón. Si Dios no tiene tu cartera, Él no tiene tu corazón. Y eso no es obligación ni es manipulación de nadie. Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza, ay, tengo que dar, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Eso es palabra de Dios. Es parte de la vida cristiana. Y sabes una cosa, lo asombroso es que Dios hace que habiendo dado nosotros, hace que hagamos más con menos, estira el dinero. Y Dios bendice al que haga con alegría. Eso lo hemos experimentado muchos de nosotros. ¿Lo ha experimentado usted? ¿Sí? Si le dale un aplauso al Señor, yo creo que sí, yo lo he experimentado. Amén. Es que hay sueños y esos sueños cuestan. Y la iglesia no es posible llevarla adelante si no servimos. Gracias a todos ustedes que son parte. Gracias, hermanos, los que son fieles en dar, porque aquí hay varios que son fieles. Gracias. Porque si no fuera por ustedes no podríamos rentar este edificio ni hacer el ministerio que hacemos. Gracias de todo corazón por ser fieles al Señor. Y yo soy fiel con ustedes también, yo y mi esposa. Hermanos, gracias a los que sirven en diferentes ministerios, porque la iglesia no podría salir adelante si no fuera, porque si ustedes no fueran la iglesia que están sirviendo con amor. Gracias de todo corazón. Es para el Señor, no es para los hombres, pero gracias. El último punto en los pasos de crecimiento de nuestra iglesia es este punto. ¿Qué significa ese icono? Que si estamos chiquitos, la regamos, fallamos, no sabemos por dónde empezar a servir, empezamos a dar pasos de fe y servimos y crecemos un poquito más. Empezamos a dejar a un lado cosas que no agradan a Dios y empezamos a crecer y crecemos un poco más. ¿Qué significa? Que una vez que tú has recibido a Cristo, has tomado los estudios de integración, eres parte de un grupo de vida, aprendes a dar de tu tiempo y tus recursos por amor al Señor. Yo ya cumplí con Dios. No, Dios siempre nos llama al crecimiento. Pero usted, pastor, ¿Dios le llama al crecimiento? Sí, Dios me llama al crecimiento. Dejé mi vida entera, me fui al seminario, me preparé para Dios, me gradué, me quemé las pestañas, estuve hasta las 4 o 5 de la mañana entregando un trabajo y decía, es una pesadilla, ¿en qué me metí? Y luego Dios me llamó a hacer un doctorado para prepararme para poder darle lo mejor al Señor. Y otra vez, desveladas hasta las 4 de la mañana, leyendo libros y libros de materias y creciendo. Ya me gradúo y termino. ¿Y qué? ¿Ya se acabó todo? No. La iglesia es mucha responsabilidad y ahora Dios dice, abre un seminario para la gente que se prepare y le compartas lo que te he permitido aprender. Entonces, ya llegamos, ya no necesitamos crecer. Todos necesitamos crecer, ¿sí o no? Entonces hay que seguir creciendo, y aquí tú puedes ser. ¿Cuántos de ustedes van a estar al frente de un grupo de vida el día de mañana? Yo quiero que nuestra audiencia en línea también de otros países se conecten y digan, yo quiero ser un facilitador de un grupo en mi país, en mi ciudad. Se puede. Te vamos a entrenar, te vamos a capacitar. Si estás interesado, escríbenos a tuiglesiavida.com, soy nuevo. Te vamos a ayudar. Aquí puede haber alguien que Dios va a usar para eso. Siempre hay
áreas de crecer. Puedes crecer aprendiendo a dar a la obra de Dios, financieramente sostenerla, aprender a dar de tu tiempo en un ministerio sirviendo, aprender. Hay crecimiento, tenemos coaching matrimonial en la iglesia gratuito. Hay en nuestra iglesia donde seguir creciendo. ¿Sí? Si quieres ser parte, dile, Señor, aquí estoy. Y toma los pasos de fe para crecer. No importa cuánto tiempo tengas de ser cristiano, nunca hay un momento en que puedas decir, ya llegué a la perfección. Pablo dice, quiero ir para completar lo que falta en la fe de ustedes. Hermanos, esto no es para que se desanimen y digan, no, pues nunca llego, no. Todas las cosas que queremos que sean sanas y sean buenas necesitan mantenimiento, ¿qué? Continuo. Tu vida espiritual también. Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado y sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo por alcanzar lo que está delante, para ver si logro alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Yo quiero que nosotros nos vayamos hoy con una mente renovada de decir, Dios quiere usar mi vida, Dios quiere que corrija. ¿Cómo andas en la virtud, en la excelencia de carácter moral? ¿Andas en santidad o estás viviendo en pecado? ¿A qué tienes que renunciar para agradar a Dios y que Dios bendiga tu vida? ¿Cómo andas en el dominio propio? ¿Cómo andas en el amor? ¿Cómo andas en la paciencia? ¿Cómo andas en el conocimiento y entendimiento de Dios? Vamos a orar a Dios, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Bendito Padre, gracias porque tú eres bueno y fiel, porque nos amas a pesar de que continuamente, Señor, fallamos delante de ti. Gracias por recordarnos que tú viniste a completar, Señor, lo que falta en nuestra fe. Que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor, a restaurarnos y a llamarnos a la obediencia y a la santidad. Hoy queremos reconocer delante de ti, Señor, las áreas en las que hemos fallado en nuestra vida, ya sea en nuestro carácter o falta de virtud en nuestras vidas, falta de excelencia moral. Quizás, Señor, en una área de falta de amor, falta de paciencia, falta de, Señor, de dominio propio, falta de devoción a ti, falta de afecto hacia nuestros hermanos. Perdóname, Señor, perdónanos a cada uno de nosotros por fallar. Y gracias, porque tú eres un Dios bueno y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, si tu Espíritu Santo trajo a nuestra mente un área en la que activamente estamos fallando y en la que activamente estamos obstaculizando lo que tú quieres hacer en nosotros, cualquiera que sea el área que tú has traído a nuestro corazón, Señor, pedimos que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a ser transformados y cambiados por ti. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón en este día, dile al Señor que te perdone, que te ayude a hacer cambios que son necesarios para agradarle. Dios te ama, Dios te espera, Dios te conoce. Y dice la palabra que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta que venga Jesús nuevamente por nosotros. Mientras tanto, Dios quiere que tomes pasos de obediencia. Si hay un área en la que tú puedes cambiar, obedecer, comenzar a obedecer a Dios, comenzar a completar lo que falta en tu fe, ríndela al Señor. El Señor no se queda con nada. El Señor siempre nos llama, así tengamos una semana de ser cristianos o 40 años de conocer a Cristo. Siempre Dios nos está llamando. Siempre Dios está queriendo que crezcamos. Si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, levanta tu mano y dile: Señor, gracias por hablar a mi vida hoy. Escuché tu mensaje, Señor. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios por esas almas, esas vidas, esos hijos de Dios que el Señor ama. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios por su palabra. ¿Habrá alguien entre nosotros que dices: Pastor, yo nunca he sido consciente de haber entregado mi vida a Cristo? Yo no sé si yo muriera, ¿a dónde iría mi alma? ¿A dónde iría mi vida? Y yo quiero, Señor, darte mi vida. Yo quiero confiar en ti, yo quiero creer en ti. Yo quiero saber que tengo vida eterna. Si algún día muero, quiero asegurarme hoy de esa promesa que tú haces.
Si tú eres esa persona que hoy quieres entregar tu corazón a Cristo y comenzar a seguirle de hoy en adelante, ahí en tu lugar levanta tu mano, no te dé pena. Todos están orando con el rostro inclinado. ¿Habrá alguna persona que quiera entregar su vida a Cristo hoy? ¿Todos conocen al Señor? Si no, dice la Biblia que hoy es el día de salvación, hoy es el momento aceptable. Dios te bendiga, querida hermana. Gracias por levantar tu mano para que el ministerio de evangelismo al final puedan hablar con ella y orar por ella. Gloria a Dios por eso. Valió la pena este día. Bendito Padre, te amamos y te alabamos, te adoramos, te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias por siempre hablar a nuestro corazón. Gracias por nuestra iglesia, Señor, y los pasos de crecimiento que tú nos has dado, que son prácticos, que siempre hay un lugar para crecer a fin de que vayamos y buscamos a otros para que experimenten esos mismos pasos de crecimiento, Señor. Gracias por los planes que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. No queremos cerrar, queremos en tu tiempo iniciar una obra para la segunda generación si es tu voluntad, Señor. No queremos descuidar lo que tú has empezado a hacer en Latinoamérica, Señor. Si es tu voluntad, abre grupos de vida, iglesias en otros lugares. Trae personas hacia el seminario que se preparen y que te sirvan algún día con fidelidad, bien equipados para ser obreros que te aman y te sirven con amor. Gracias, Señor, por la gente que terminó los estudios de integración. Celebramos hoy sus vidas y, Padre, bendíceles con alegría en este día. Gracias, Señor, por lo que tú haces y continuarás haciendo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.